agradecer por estar con nosotros al doctor Pedro Donoso, él es consultor político. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por la invitación. A usted. Bueno, nosotros ya estamos tratando de analizar un poco la parte económica, al menos de repasar lo que ya hemos podido leer, pero también queremos hacer una lectura política y comunicacional. Dejamos la comunicacional quizá para un poquito más tarde, pero sí quisiera plantear en la política. ¿Usted cómo ve el escenario? ¿Ya se puede ir midiendo ser la reacción que podríamos esperar de los ciudadanos? Yo, como siempre, voy a hablar en complicado, voy a intentar no hacerlo, pero claro, digamos, en mi metodología, ¿no es cierto?, en las metodologías que nosotros utilizamos para leer hechos políticos, siempre un hecho político nunca hay que leerlo individualizado, siempre hay que entender que un hecho político, un acto político como este tiene un antes, un durante y un después. Okay. Hablemos del antes, rapidito, ¿no es cierto? El antes involucra, lo que decíamos en la anterior entrevista, que ustedes tuvieron la gentileza de invitarme, un alto nivel de optimismo, y eso de una u otra manera le da, ¿no es cierto?, un margen de maniobra al gobierno para poder proponer este tipo de cosas. Y vamos al segundo punto del antes, y ese segundo punto del antes es la tensión interna dentro de la Asamblea. No nos olvidemos que ahora quizás ya le va a pesar al gobierno el no contar, por ejemplo, con votos en el CAL, porque hay dos cosas que va a tener que resolver el gobierno. El primero es si es que el CAL califique este proyecto de ley. ¿Y por qué lo digo? Porque hay constitucionalistas que ya están diciendo que este proyecto de ley versa sobre varios temas. Y ahí el antecedente, exactamente, y ahí el antecedente en la Asamblea, ¿no es cierto?, que se devolvió un proyecto de ley en el gobierno anterior por esta misma razón. Y el segundo es la gran pregunta, si es que el CAL lo califica, ¿a qué comisión va a ir? ¿Por qué lo digo? Porque finalmente no sé si al gobierno le convenga que vaya a la Comisión de Régimen Económico presidida por Pachacutic, o en su defecto que vaya a la Comisión de Microempresa presidida por Daniel Noboa. Esos son como los dos antes que son, digamos, importantes, ¿no? Sí. Y el segundo, que ya no tiene que ver con el antes, sino que tiene que ver quizás con el después. A mí me llamó muchísimo la atención que Lasso abra su naipe de cartas a días de una conversación con la CONAIE. Y esto puede resultar un error político porque ya marca la cancha y le facilita a que la CONAIE en ese diálogo diga, bueno, nosotros estamos en contra de esto que está en su proyecto de ley, ¿no? Eso tiene que ver con el antes, el después, quizás el durante podamos hacer un análisis más comunicacional. Ok, Pedro, pero más bien mostrar los naipes no es intentar hacer que los otros cambien su discurso y desconcentrarlo de lo que venían reclamando y quizás poder llegar a mejores acuerdos ya en este ámbito, no necesariamente en lo que era el principal reclamo sobre la focalización del subsidio del combustible. Absolutamente pertinente esa observación. Ese también, digamos, es un escenario. Sin embargo, lo que pedían los movimientos sociales no difieren de lo que de una u otra manera estaban discutiendo como concepto. Okay. ¿Cierto? Flexibilización laboral, reformas tributarias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, concuerdo con usted, si bien incluso el gobierno puede decir, bueno, por lo menos aquí ya marco la cancha y vamos a versar o vamos a tratar sobre estos temas que nosotros estamos poniendo, esta ya era un reclamo de los movimientos sociales, ¿no? Entonces, habrá que ver cómo se maneja finalmente esa conversación, porque lo que yo siento, ¿no es cierto?, es que la tensión, digamos, en el imaginario se va a trasladar a que esto no importa que lo trate la Asamblea o no, la gran cacha de disputa va a ser en las conversaciones con la CONAIE, no sé si ustedes lo sienten así, que a su vez puede detonar finalmente reclamos de la calle, ¿no? Pedro, me da también la impresión de que quizás este anticipo que hace el presidente es más bien para marcar la cancha y decir, bueno, quien lidera estos cambios, reformas, propuestas, incluso la misma aceptación de la reunión, es el gobierno nacional, para no perder espacios. Sí, totalmente de acuerdo, puede ser. Ahí el tema, y ahí venimos quizás con el análisis ya comunicacional político, comunicacional, digamos, en el posicionamiento del imaginario, ¿no? Yo decía, yo no entiendo nunca el divorcio que pudo haber estado entre el Plan Nacional de Desarrollo que se presentó el miércoles, no sé si ustedes vieron, un ministro entrando a la Asamblea. Claro, pero un ministro entrando a la Asamblea dejando en una ventanilla, es decir, un acto que debió haber sido muy político, como el de hoy, por ejemplo, divorciado del proyecto de ley. ¿Por qué estoy uniendo estas dos cosas? Porque para mí el Plan Nacional de Desarrollo es del qué y esta ley es del cómo. Las dos debieron haber estado unidas. Es decir, la parafernalia que se construyó hoy, la puesta en escena que se construyó hoy, debió haber estado
con los dos proyectos. Ese divorcio me pareció innecesario. Con ese, digamos, divorcio plantea finalmente la posibilidad de que yo te diga entiendo el cómo, pero no el qué, o viceversa, porque el Plan Nacional de Desarrollo carece de eso. Entonces hay que conectar esas dos cosas, me parece importante. Sí. Quisiera también hablar de, como lo advertíamos, la parte comunicacional, y quiero plantearle este mensaje, una exigencia que le hace directamente el presidente de la República a la señora Guadalupe Llori. ¿Cómo lo tomamos? Yo creo que con un intento de marcar la cancha, ¿verdad?, de ponerle presión, pero no creo que es tan importante lo que Lasso le dijo a como Llori respondió. Yeah. Porque finalmente, si ustedes ven, Lasso fue a construir el framing o digamos, facilitar el escenario para presentar su proyecto, y la presidenta de la Asamblea lo único que hizo fue defender el trabajo de la Asamblea, ¿no? Es decir, hablaban de dos cosas distintas, más o menos, ¿no? Pero antes, en el análisis político-comunicacional, quiero referirme no tanto a la intervención de hoy, sino a la intervención de ayer. Nosotros estamos igual. Me parece súper importante lo que hizo Lasso. A mí me parece muy tarde hacerlo, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, evidenciar cuál es el Ecuador que de una u otra manera Lasso recibió, ¿no? Eso me parece que es supremamente importante. Un diagnóstico del Ecuador que yo recibo. Yo creo que debió haberlo hecho al primer mes de gobierno, pero bueno, lo decidió hacer al cuarto. Pero lo que sí me llama mucho la atención es que plantee, ¿no es cierto?, una ley que plantea alza de tributos y que no explique qué va a hacer con esos tributos. Uh-huh. Es decir, hay que meterle carne finalmente a, yo les voy a cobrar más impuestos a la clase media, sin embargo y ahí viene el Plan Nacional de Desarrollo, voy a subir, esta es una meta, ¿no es cierto?, del Plan Nacional de Desarrollo entregada por a aumentar a la clase media en 30%, dice él. Voy a bajar en 15 puntos la pobreza rural. Voy a, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que el círculo de la comunicación no se cerró ayer y no se cerró hoy. La comunicación es una espiral inacabado que hay que cerrarlo, porque, digamos, los vacíos en comunicación no se quedan vacíos, alguien los llena. Ahí la discusión es, ¿quién quieres que los llene? ¿Tú o tu oposición? En cuanto a actores políticos que comienzan a surgir, ¿no? Bueno, no comienzan a surgir, siempre han estado allí, pero ya con más fuerza. El exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, él no está en la Asamblea Nacional, de hecho, ni siquiera ha ocupado un cargo por elección popular, pero ¿son peligrosas o podría ser peligrosa su postura? Digamos, lo que te garantiza evidentemente es que no hay apoyo del Partido Social Cristiano. Y si ustedes ven la narrativa de hoy de Lasso, él, digamos, a quien golpeó directamente fue el Partido Social Cristiano. Él dice, ¿cómo podemos nosotros creer en un movimiento, en un partido que jura ante notario que no va a votar por el aumento de impuestos? Lo dijo literalmente, ¿no? Desde ahí ya nace muerto en referencia al Partido Social Cristiano. UNES tampoco votará los votos, Pachacuti, que es una gran incógnita, pero finalmente con esos tres movimientos ya no tienes los votos. Lo cual hace que el escenario, quizás más probable, si nos atrevemos a hablar de escenarios, es que esta sea una mera formalidad, que la ley no pase y ya estamos nosotros hablando de consulta popular en noviembre o diciembre. Esa salida es demasiado riesgosa, ¿no cree, Pedro? No sé si consulta popular sea riesgosa en tanto y en cuanto no juegue finalmente a la construcción de varias preguntas, ¿no? De las preguntas gancho finalmente. Es evidente que es mayor riesgo a jugar en la Asamblea, pero dadas las condiciones yo creo que ese es el escenario, digamos, más probable. Estamos pensando siempre en lo que el gobierno puede ganar o perder, vamos del otro lado de la cancha. Yo sé que usted se tiene que ir ya mismo, es la última, lo prometo. Sí, no se lo perdono, pero está bien. En un momento, Pedro, pensemos lo que gana o pierde la Asamblea Nacional con darle paso o no a este proyecto de ley. Es increíble porque su pregunta es excelente porque no sabemos de qué Asamblea Nacional estamos hablando. De la Asamblea de Pachacuti, de la Asamblea de la Izquierda Democrática, de la Asamblea de UNES. Es decir, hay que preguntar cuál es la Asamblea. Está tan atomizada la Asamblea que no sabemos cuál es la Asamblea. Entonces, finalmente, evidentemente, yo creo que Pachacuti pierde si es que este proyecto de ley se tramita, ¿no es cierto? Ni siquiera es que se aprueba, se tramita. UNES lo propio, Partido Social Cristiano lo propio. Entonces, claro, hay que ver, digamos, la posibilidad de cómo esa asamblea atomizada, ¿no es cierto?, puede cerrar filas, ¿verdad?, para enfrentar esto, o de una u otra manera partirse finalmente, ¿no? Hoy en una entrevista alguien me preguntaba, y esto puede ser quizás una de las razones por las que se empiece a partir los bloques. Pachacuti, por ejemplo, en el juicio político al defensor de un pueblo, por ejemplo, ¿no? Sí, es una probabilidad. Entonces hay dos opciones, ¿no es cierto?, que son las más obvias, que se una la asamblea para finalmente tramitar, rechazar, tratar ese proyecto de ley, o que este proyecto de ley termine atomizando una asamblea que ya de una u otra manera está quebrada, ¿no? Y la presidenta de la asamblea no puede allí también
no quiero decir desenmarcarse de Pachacutic, ¿no? Pero probablemente sí sentir ese respaldo por parte del oficialismo. Sí, totalmente. Ese es un juego muy interesante. Habrá que ver cuál es el rol de Yori. Ahora, el problema es que Yori finalmente, si bien es la presidenta, es un voto en el CAL. Exacto. Así es. ¿No? Exacto. O sea, finalmente es un voto en el CAL y es un voto en la Asamblea. Es decir, ella marca la agenda, evidentemente, pone los temas, digamos, a discutirse, pero de una u otra manera, numéricamente, ella Sí, es tampoco un es voto. un voto. ¿no? Bueno, ya no lo molestamos más. Espero Muy mal, pronto muy mal de su parte. una nueva conversación y que le vaya bien Te en su pido actividad. disculpas. Les agradezco muchísimo. Un abrazo. Lo bromeo nada más. Buenas Gracias tardes a usted. Pedro Donoso, consultor político, estuvo entonces? con nosotros. Monroy, ¿qué dices? No sé, la verdad es que no sé.